Regresamos a Argumentos, edición especial del Día del Periodista. Seguimos conversando con Manuel Felipe Sierra, periodista, escritor con amplia trayectoria como corresponsal, autor de Los Hilos del Poder, 15 años de evolución política, Fábulas de carne y huesos, de las biografías de Gustavo Machado y Marcos Pérez Jiménez, coautor de Venezuela en terapia intensiva, La crisis de abril y Tierra Nuestra, así como de numerosas monografías. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Periodismo 2 oportunidades y es miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas. Bueno, por supuesto que para nosotros es un placer y un honor que usted sea nuestro invitado en esta edición especial del Día del Un honor Periodista. para mí, además, compartir este espacio, ¿no? No, el honor es Contigo. mío. Señor Manuel Felipe, vamos entonces a iniciar haciendo ese repaso por el periodismo en nuestro país, haciéndolo a través de la visión de dos figuras del periodismo en Venezuela, dos figuras contrapuestas, con estilos del periodismo distintos e ideologías distintas. Vamos a estar hablando de Óscar Llanes y de José Vicente Rangel. Vamos a iniciar de inmediato hablando de la figura de José Vicente Rangel como periodista, que además de político de izquierda, vamos a hacer ese repaso especialmente en el periodismo. Vamos a iniciar de inmediato haciendo una revisión de quién fue José Vicente Rangel. Fíjense, él nació el 10 de julio de 1929, fue un abogado, además de periodista, como les mencionábamos, y político representante de la izquierda. Fue candidato a la presidencia en 3 oportunidades, en 1973 y 1978, apoyado por el Movimiento al Socialismo, y la tercera vez en 1983, apoyado por el Movimiento Electoral del Pueblo y el Partido Comunista de Venezuela. También él fue un vicepresidente de la República, posición que ocupó desde el 28 de abril del 2002, cuando reemplazó a Diosdado Cabello, hasta el 8 de enero de 2007, fecha en la que tomó posesión. Además, para recordar sobre su ingreso en el mundo de la política, él en 1948 intensificó su oposición activa al golpe militar que derrocó al presidente Rómulo Gallegos. En esa época había ingresado a las aulas de la Universidad de los Andes para cursar la carrera de Derecho y luego prosiguió su vida estudiantil en la Universidad Central de Venezuela. Por mantener vivos sus ideales de izquierda, se enfrentó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fue expulsado del territorio nacional, residenció en Chile, donde conoció a su compañera Ana Ábalos. Tras el derrocamiento y huida de Pérez Jiménez, José Vicente retorna al país en 1958, donde se mantiene firme en su postura política. Y allí empieza a realizar su trabajo no solo en el mundo de la política, en partidos de izquierda como el MAS, Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, sino que además ejerce su profesión de abogado, inicia una trayectoria en la defensa de los derechos humanos y también empieza a incursionar en el mundo del periodismo con la producción de micros de radio, artículos de opinión en diarios emblemáticos del país, diarios para realizar denuncias. A partir de la década de 1990, además, José Vicente Rangel empieza a utilizar a un patriota cooperante a quien solía llamar Cicerón, así está referido en su biografía, y empieza pues a realizar denuncias con un estilo propio, una forma pausada al hablar. Luego pasa José Vicente Rangel a realizar además su incursión en la televisión con el programa José Vicente Hoy, que también pues marca un importante trabajo en la televisión venezolana, ¿no? Sentando precedentes con figuras de la vida política. Claro, ya luego, con la llegada de Chávez al poder, pues también cambia un poco quizá la visión que tenía la población sobre la figura de José Vicente Rangel como periodista. Ya lo ven más cercano a una figura de gobierno, ya que además ejerce distintos cargos dentro del gobierno de Chávez. Pero vamos a revisar, vamos a irnos a esa etapa de José Vicente Rangel como periodista, señor Manuel Felipe. Sí, tú sabes que hay una cosa interesante, ¿no? En el tema de José Vicente. Cuando se habla en Venezuela del periodismo político, ¿no? Del Sí. periodismo de opinión. Porque su vocación siempre periodística, siempre comentaba que escribió incluso muy joven en Barquisimeto, escribía crónicas en la prensa local, pero lo importante es que siendo un político, ¿no? Militante, ¿no? Militante de URD, que fue su única militancia. Fíjate que él después que se dividió URD, estuvo un tiempo en un partido llamado el PRIN, que fue
donde se unieron factores progresistas, ¿no? Okay. Pero después se mantuvo independiente. Incluso cuando fue candidato presidencial siempre lo hizo como independiente. Y por supuesto también cuando ocupó cargos importantes con Chávez era, por supuesto, afecto al gobierno, pero sin militancia ni dirigencia política. Pero lo importante es que usó el periodismo de manera permanente. Y lo usó además como un reportero y además como un crítico importante de todos los gobiernos. Y siempre fue, más allá de su trabajo político como diputado Sí. de URD, se destacó por eso. Y te comentaba que hay un hecho importante a destacar, y es que a la caída de Pérez Jiménez retorna en Venezuela el periodismo político. Porque Y ahí es cuando él retorna también al 10 país años, y... claro, pero durante 10 años, bueno, hubo censura de prensa y por supuesto como reflejo de autocensura, pero no censura de prensa en el sentido de que, bueno, mira, nos cuidamos, no. Simplemente ahí se revisaba con un enviado, ¿no?, del Ministerio de Relaciones Interiores, se revisaban todos los materiales. El censurador llegaba a los Sí, medios. censurador que iba a los medios, ¿no? Y entonces, bueno, cuando cae Pérez Jiménez comienza una expansión grande del periodismo político y muchos dirigentes políticos combinan ambas tareas. Entre ellos se destaca pues José Vicente, ¿no?, que comienza como columnista de un periódico llamado La Razón, que existió acá a comienzos del gobierno de Betancourt, que tenía como director a Marco Aurelio Rodríguez, que era un viejo editorialista muy famoso en Venezuela, y José Vicente comienza ahí con una crónica diaria, ¿no?, y política, pero con un signo que comienza a dibujarse, porque no es simplemente el artículo de opinión, lo que yo pienso, que escribo, sino que, bueno, tiene un toque analítico, pues, y habla sobre las situaciones. Después pasa a ser director de ese periódico, y el periódico cierra por otras razones, y después pasa a ser también el factor importante en un periódico que sí hizo historia en la política venezolana, el diario Clarín, que fue un diario que enfrentó al gobierno de Betancourt en una situación en aquel momento de gran ebullición en la calle, ¿no? Fue un periódico que tuvo una presencia muy importante, fue objeto de numerosas agresiones, de sanciones. Bueno, imagínate. ¿Estamos hablando de qué año? El año Precisar. 61, Okay. año 61. Bueno, fíjate que Leonardo Montiel Ortega fue su primer director, que era un experto petrolero de URD, bueno, y le dictaron autodetención y estuvo preso porque estaban suspendidas las garantías constitucionales. Entonces, bueno, dejó de ser. Y se colocó como director a Luis Miquilena, que era diputado, y se suponía que Luis Miquilena gozaba de inmunidad parlamentaria. Bueno, sí, gozaba de inmunidad parlamentaria, pero fue demandado para despojarle su inmunidad parlamentaria por el gobierno de Betancourt, cosa que no se logró en un juicio que duró. Y entonces, bueno, pero el director formal era Miquilena, pero quien manejaba el diario, en el término de la redacción, pues todo lo que es la vida tan intensa de un diario, era José Vicente, y escribía pues sus artículos. Y bueno, y ahí comienza su colaboración en casi todos los periódicos del país en su momento, siempre con una línea crítica, ¿no? Sí. Y contra todos los gobiernos. Y eso es una de las cosas que lo perfila políticamente, porque sus críticas en la prensa también se correspondían con sus críticas y sus denuncias en el Parlamento como diputado de URD. Claro, y Entonces, a la vez también sobre estos hechos él escribía y denunciaba todo el tema de los derechos humanos. Estamos hablando de 1960. Esos años que fueron tan duros, ¿no? Y entonces, que después bueno, lo recoge en El Expediente Negro, que es uno de sus libros. Sí, a propósito del caso de Alberto Lovera, ¿no? Que fue un dirigente del Partido Comunista que desapareció. Se dijo que había desaparecido, se circularon, bueno, leyendas, ¿no?, versiones diversas. Bueno, pero pasado un tiempo su cadáver apareció en las playas de Lechería. Flotando en Lecherías. Había sido torturado en Cachipo, había echado a la playa, salió. Ese caso lo denunció en el Congreso con mucha pertinencia, pues, José Vicente y en la prensa. Y por supuesto eso tuvo un gran efecto grande, ¿no?, internacional incluso, y dio pie a un libro que se llama Expediente Negro, que cuenta toda la historia del caso Lovera. Pero ese es un solo caso de los muchos que a él le correspondió. De Fabricio Ojeda, sí, claro, hay varios casos que están no, ahí y los casos, por ejemplo, en esa etapa que fue muy Okay. dura, ¿no? Es una etapa bastante dura, más allá de la posición política que se tenga. Claro. Y bueno, eso le dio a él, sin duda alguna, pues un prestigio que le permitió al MAS en 1972 proponerlo como candidato independiente.
para la presidencia. Ajá. Vamos a una pausa, señor Manuel Felipe. Al regreso vamos a seguir hablando de la figura de José Vicente Rangel como periodista y más adelante también estaremos hablando de Óscar Yanes. Dos visiones del periodismo en nuestro país, además con tendencias diferentes, pero ¿cuáles serían los puntos en común de ambos personajes? Bueno, todo esto lo vamos a estar hablando aquí en Argumentos con nuestro invitado, nuestro compañero de labores, periodista de amplia trayectoria, Manuel Felipe Sierra. Ya volvemos.